Las presas fueron el gran símbolo del progreso en España, pero también del desarraigo. Cuando los muros cerraban los valles y el agua los inundaba, se escribía la última página para muchas localidades que se encontraban en un mal lugar, en un mal momento. Los atardeceres de los barrios de Luna cambiaron a partir del año 1945. En ese momento comenzó la construcción del muro de la presa del pantano. Casi 100 metros de pared de hormigón que pasaron a formar parte del paisaje. En 1951, el agua comenzó a inundar los más de 500 kilómetros cuadrados. Y 5 años después, el embalse de los barrios de Luna se convirtió en una realidad. El embalse de los barrios de Luna puede acumular en sus 15 kilómetros de cola más de 300 millones de metros cúbicos de agua. Pero con la llegada del agua, la vida del interior del pantano se vio interrumpida. Los 40 kilómetros de perímetro que lo forman rodean a más de una decena de localidades que entre los años 40 y 50 del pasado siglo tuvieron que ser abandonadas. ¿Cómo fue la construcción de ese embalse? La construcción de ese embalse, se empezó a hablar del embalse de los barrios de Luna sobre el año 1935, una cosa así. El ingeniero que hizo el proyecto me parece que lo tenía hecho ya, pero como vino la guerra civil, pues entonces no se debió empezar a construir hacia el año 1941. Entonces desde el 41 hasta el 56, que fue la inauguración de Franco, 15 años. Entonces tardaron las obras del pantano. ¿Cuándo comenzaron a desaparecer todos estos pueblos? El llenado se fue haciendo gradual. Según iban cerrando la presa, pues iban ya embalsando el embalse. De hecho, hicieron un primer desembalse y luego un segundo, que ya fue a partir del año 1956. Y mientras tanto, claro, se estaba construyendo el túnel que lleva el agua desde la presa a Mora de Luna y estaban con las obras de la central hidroeléctrica para aprovechar las aguas del pantano también en el túnel. Todo se hizo a la vez. Esos pueblos desaparecieron y, por ejemplo, este que tenemos a nuestra espalda, ¿cuál sería? Este era Miñera de Luna. Para mí, uno de los 3 pueblos del valle más importantes. Miñera, San Pedro y Lacra, yo creo que eran los 3 pueblos más importantes. Es un pueblo que tenía 141 habitantes de aquella. ¿Desapareció por completo Miñera? Sí, desapareció por completo. Quedan 2 casas arriba, luego otras 2 o 3 que se hicieron después del pantano, pero lo que es el pueblo desapareció por completo. Que era la iglesia, que hasta hace unos años había conservado también la espadaña, pero ahora bueno, ya no le queda prácticamente nada. Sabemos que era la iglesia por el sitio donde está ubicada y también tenían otra ermita, que era la ermita de San Lorenzo, que estaba más abajo, al pie del agua hoy, claro. ¿Desde aquí se podría ver alguno de los otros pueblos? Desde aquí se ve Cosera, que queda enfrente. En la falda de la peña aquella se ve las ruinas del pueblo de Cosera y a la izquierda todavía se puede ver un poco lo que era la iglesia de Cosera. ¿Te parece si continuamos la cuerda del pantano en busca de esos pueblos? Pues vamos a continuar. En total, unas 1.600 personas tuvieron que abandonar sus hogares para no volver jamás. El agua se tragó los recuerdos de vidas enteras que 6 décadas después han vuelto a aflorar. La sequía ha hecho que el pantano de Luna parezca un desierto y que de su fondo hayan emergido pueblos que desaparecieron hace ya varias décadas. Y aquí, en su fondo, han vuelto a ver la luz aquellos pueblos desaparecidos. Jesús, nombraste varios pueblos. ¿Cómo se distribuían a lo largo del valle? Se distribuían uno a la izquierda y otro a la derecha de la carretera que circundaba entonces el valle, ¿no? Que pasaba por el centro del valle. Si tomamos la carretera como referencia, desde los barrios Truba, Mirantes, La Canela, Miñera, Casasola, El Molinón, San Pedro o Blanca, en la margen derecha de la carretera. Entonces, en el margen izquierdo, tomando como referencia la carretera, quedarían las Ventas de Mayo, Cosera, Lagüelles, Santa Eulalia y luego ya, bueno, Arévalo, que queda al final de lo que fue el vaso del pantano. ¿Nosotros ahora mismo dónde nos encontraríamos? Estamos aquí en Lagüelles, este que tenemos delante es el puente, que está un trozo caído. Se puede ver que todavía tiene la espadaña de la iglesia de pie. Es que queda casi la espadaña justo en la cola. Entonces por eso no le afecta mucho el agua y por eso se mantiene en pie.
De aquí hacia la cola nos quedarían varios pueblos. ¿En qué estado se han conservado? Ahí no se conserva nada. Santa Eulalia y de las Manzanas y Arévalo ya no se conserva. ¿Se aprovecharon las piedras de estos pueblos una vez que se supo que se iban a desaparecer? Sí, y concretamente esta zona de arriba se aprovecharon más las piedras porque, claro, todos los años quedan al descubierto, ¿no? Gente que pidió permiso a Confederación para poder sacar piedras, se lo concedieron y sacaron piedras para hacer casas en otros pueblos. Lo que me llama la atención es que todo el terreno está con pequeños muros. Sí, las fincas antes, las gentes de la comarca, pues los inviernos eran muy largos, no había mucho que hacer y se dedicaban a cerrarlas con paredes. Se aprecia todavía muchas paredes que están no intactas, pero bueno, que todavía marcan las lindes, lógicamente. Y aunque parezca mentira, la vida vuelve al fondo del valle. Esta zona, que es la primera que queda sin agua, esta queda todos los años descubierta. Y este año no ha llovido. Si hubiese llovido, pues tendría un verde que para las vacas es un verde que les atrae mucho. Vamos a seguir la carretera. Menos traumática que la de aquellos 16 pueblos de la comarca de Luna fue la desaparición de Otero de Sariegos. Al borde de la Laguna Grande de Villafáfila existió hasta no hace mucho tiempo una localidad que a finales del siglo XIX contaba con más de 150 habitantes, pero que en los años 60 desapareció de toda estadística de población. Jairo, ¿dónde se encuentra o dónde se encontraba Otero de Sariegos? Pues mira, Otero de Sariegos se encuentra en la comarca de Tierra de Campos, a 35 kilómetros de Zamora, al lado de las lagunas de Villafáfila. De hecho, el nombre de Sariegos viene de salineros, o sea, de las salinas de donde ellos sacaban la sal ahí en las lagunas de Villafáfila. La vida en este lugar era como la de todos los pueblos antiguamente, el trabajo en el campo, labrar la tierra, ganadería, queda lo que estás viendo ahora, o sea, muy poco. Es como si hubiera caído aquí una bomba y hubiera destruido todo. Está todo destruido, prácticamente todas las casas han caído. Lo que podemos ver solo son 3 o 4 casas en pie y algún palomar, alguna cuadra, la iglesia y bueno, y conejos por todos lados, que míralos, por ahí andan correteando. Eran casas de materiales poco resistentes, casas de adobe, de ladrillo, entonces se han venido abajo. Y como vemos, pues Otero de Sariegos puede ser el perfecto ejemplo de cómo un pueblo se va degradando poco a poco. Mira, allí tienes la casa que más o menos están bien conservadas. Luego aquí tienes algunas casas que, bueno, prácticamente solo queda el tejado. Y el pozo donde sacaban el agua, aquí, y poco más. Cuando tú viniste por última vez aquí, ¿ha cambiado mucho el pueblo? Pues la verdad es que sí, porque cuando yo vine ya hace unos años aquí había muchas más casas y se podían ver muchas más cosas, pero aquí ya no queda nada. Algunos objetos por ahí viejos tirados, dentro de unos años no va a quedar nada. La iglesia es lo único que ha sobrevivido en Otero de Sariegos. ¿Qué importancia tiene ahora? Pues mira, la importancia que tiene es que aún hoy en día se siguen celebrando romerías el 25 de abril y en noviembre y bueno, la gente sigue utilizando la iglesia. Aparte de la romería, ¿qué vida hay en Otero? Aparte de la romería y de la poca vida que tiene, los turistas que vienen aquí a ver las aves y las lagunas de Villafáfila, pues bueno, le dan un poco de vida a este desolado paraje. Es decir, que de un pueblo abandonado como Otero, lo único que queda es el lado más espiritual, ¿no? Sí, de hecho en mi libro Pueblos Fantasma de Zamora hago una reflexión al respecto. Las historias y los recuerdos que tienen las personas de los pueblos desaparecidos se han transmitido de generación en generación, manteniéndolos vivos e impidiendo que desaparezcan para siempre. El día que los ancianos y sus recuerdos se evaporen, lo harán también con ellos los pueblos desaparecidos y otras muchas historias y leyendas de un pasado del que ya solo queda el recuerdo. Porque al traer el recuerdo a algo que permanece olvidado y enterrado bajo toneladas de tierra, le damos vida. La desaparición de un pueblo ha sido siempre motivo para alimentar leyendas y tradiciones, sobre todo si en ningún sitio se recoge el motivo de que toda una localidad se esfume. Sin duda, el gran mito de los pueblos fantasmas se localiza en el condado de Treviño. Su nombre casi es una religión para los amantes de lo misterioso: Ochate. Estamos en el interior de una de las pocas casas que queda en pie dentro de Ochate. ¿Por qué Ochate desaparece del mapa? La tradición popular cuenta que hubo 3 epidemias seguidas, la primera en 1860, la segunda 8 años después, en 1868, y la tercera 2 años más tarde, en 1870. Una epidemia de viruela, otra de tifus y otra de cólera. Pero el dato curioso es que solo afectaron a Ochate.
Tú has hablado con la gente de los alrededores. Cuando les hablas de las epidemias, lo ponen en duda porque no existen registros médicos ni registros históricos que atestiguen que eso ocurrió de esa manera. Es más, hace apenas 80-90 años, en este mismo lugar también se produjo una cuarta epidemia, según cuenta la gente de los pueblos de alrededor, la famosa gripe española, que también tuvo víctimas. ¿te has encontrado con algún pueblo que tenga tantas preguntas sin contestar como Ochate? No, la verdad es que no. Ochate reúne todo lo que un investigador pueda pensar, pueda imaginarse. Que yo conozca, ni en la provincia de Burgos ni en Castilla y León hay otra cosa similar. Quizás ni en el resto de España. La teoría de Muguruza y la relación de este lugar con la muerte y con hechos misteriosos pareció confirmarse tras el descubrimiento de esta necrópolis medieval. Un espacio de enterramientos alejados del núcleo principal de Ochate que se encuentra allí, a mi espalda, y sobre un alto. Estas pequeñas tumbas parecen dar a este lugar un carácter misterioso y muy especial. Julio, ¿dónde nos encontramos ahora? Alejados de Ochate. Alejados de Ochate estamos en la parte sur del pueblo, a la misma altura que el campanario de la torre, en la parte en la que se descubrieron también unos enterramientos medievales. Podemos encontrar en muchos puntos de Castilla y León. El más numeroso sería el de Cuyacabras. ¿Cómo es este enterramiento? Bueno, pues aparentemente parecen tumbas de niño por el tamaño de la excavación, para honrar a los muertos que se excavaban en la roca para que tuviesen el reposo eterno y que no fueran molestados por los vivos. ¿Tienen alguna datación? Probablemente sean del siglo IX, siglo X, incluso anterior. Si tú hubieras sido Muguruza en los años 70, ¿qué hubieras pensado al encontrarte esto y encontrarte el lugar donde has fotografiado un ovni? Primero sería una sorpresa monumental. Ojalá pudiera encontrar yo un descubrimiento así, ¿no? Me gusta la sorpresa, encontrarme con algo nuevo, con algo diferente. No sé si le hubiese dado la misma popularidad que lo dio él, ¿verdad? Yo probablemente a lo mejor lo primero hubiese sido dar cuenta a las autoridades de lo que he encontrado. En aquella época las publicaciones que había sobre este tipo de fenómenos paranormales eran escasas, pero tenían mucha repercusión y quizás por eso en aquella época pues tuvo aquella popularidad lo que descubrió Muguruza. Ojalá pudiera yo ver un ovni, que tengo muchas ganas de verlo, no he tenido la suerte de verlo. Ojalá hubiese podido encontrar vestigios de este tipo. Las supuestas epidemias que acabaron con todo rastro de vida humana aquí en Ochate hicieron que este lugar entrara en la lista de pueblos malditos de España. Desde hace más de 30 años es un lugar de visita obligada para todos los amantes de lo desconocido. Ochate y su torre de San Miguel son cuna de psicofonías. Estamos en el interior de la Torre de San Miguel, o mejor dicho, de lo que queda de lo que fue la Torre de San Miguel, que es el epicentro de las psicofonías de Ochate. ¿Qué es una psicofonía? Lo primero. Una inclusión de una voz no humana dentro de una cinta magnetofónica o de un dispositivo de grabación digital de los habituales ahora. Tú no la oyes cuando estás en una conversación como la que tenemos los dos ahora. En el momento de reproducir esa grabación sí que la escuchamos. He intentado grabar psicofonías en este lugar, no he obtenido resultados, pero hay gente que sí que las ha grabado y sí que las ha obtenido. En los años 70, en este mismo lugar, hay grabaciones de psicofonías, en concreto una muy famosa, en la que una voz de una niña ordena a la persona que está haciendo la grabación que se marche. En euskera, la voz cámpora es vete, fuera, márchate. Y esa es la inclusión que aparece en esa cinta magnetofónica. Y hay otra también, en este mismo lugar, en la que se recoge qué hace la puerta abierta. Ochate, en euskera, significa la puerta del frío, la puerta del miedo. Una psicofonía grabada en los años 70 a la población le alarmaría o por lo menos le sorprendería.
Pues sí, porque hasta entonces poco se conocía del mundo de la psicofonía. Y el término psicofonía haría más referencia a la influencia que la mente puede tener sobre la cinta. ¿Qué parte de sugestión y qué parte de realidad crees tú que hay en todas estas psicofonías? Pues como en todo el mundo de lo paranormal, la sugestión personal sea mucho más cierto que la propia realidad. Y aquí en Ochate puede estar ocurriendo precisamente eso. La explicación de la despoblación de este núcleo puede ser mucho más terrenal. Antiguamente, estas tierras estaban atravesadas por la ruta del vino y el pescado, que unía el Valle del Ebro con el mar Cantábrico. Burgos quizás sea una de las provincias más castigadas por la despoblación moderna. En el año 1986, la Comisión Europea publicó una lista con las zonas más desfavorecidas de España. En ella aparecían los nombres de más de 5.200 localidades. Una letanía que marcaba en rojo a pueblos como Castil de Carrias, una localidad escondida en los montes de Oca y que consiguió sobrevivir durante más de 20 años con tan solo un vecino. Bueno, pues estamos aquí en la periferia de lo que fue un pueblo, Castil de Carrias. Estamos en una zona que llaman Las Lomas, en la comarca de Montes Oca. Tenemos a nuestra derecha el monumento de Alcocero de Mola, al general Mola, y geográficamente pertenece a Belorado. Dista de Briviesca 17 kilómetros, 18 de Belorado. El siguiente pueblo es Bañuelos de Bureba, que pertenece a la Bureba. Entonces, esto está entre medias. ¿Se sabe a qué se dedicaba la gente en este lugar? Bueno, se dedicaba pues, a la agricultura y ganadería, como en casi todos los pueblos. ¿Qué queda reconocible de este pueblo? Bueno, reconocible, el primer edificio y más notable es la iglesia de Santa María. Siguiente que se puede reconocer es el ayuntamiento y la escuela, que es en el mismo edificio. Abajo está la escuela y arriba el ayuntamiento. Luego tenemos también la cantina, lo que fue la cantina y el último edificio habitado del pueblo. Y bueno, muchas de las casas todavía tienen los enseres que se puede reconocer a los habitantes, pues exámenes y demás. ¿Ha cambiado mucho este lugar desde la primera vez que lo visitaste? Pues sí que ha cambiado y además, por ejemplo, hubo un antes y un después. En el 96 con la muerte de Florentino. Con la muerte de Florentino empezó el expolio. Y bueno, hay que mirar que no hace tantos años cómo están las iglesias y cómo están las casas. ¿Nos acercamos? Pues nos acercamos. Castil de Carrias supone la última página de la realidad del mundo rural. Un desenlace que para algunas localidades es inevitable. Pueblos que un día vieron cómo la industrialización les convirtió en pueblos de veraneo y cómo después el paso del tiempo les relegó a naturaleza muerta. Ahora son fantasmas varados en medio de la nada. Javier, ¿cómo se explica entonces el final de un pueblo como Castil de Carrias? Había que entender que son familias las que vivían muy numerosas, que necesitaban muchos recursos. En una época muy concreta, en 1960-70, con la mecanización del campo, pues se redujo mucho el esfuerzo y el trabajo, y entonces no había trabajo y tuvieron que marchar. Y luego, a raíz de la industrialización de las ciudades, pues había mano de obra y había trabajo, entonces desapareció. ¿Cuándo se apaga la vida en Castil de Carrias? En Castil de Carrias tiene un día concreto y un año, 1996. 1970 se marchó la última familia y solo quedó Florentino González, el Patillas, que regentaba el bar. El final es dramático. Un día frío de enero de 1996 lo encontraron muerto unos cazadores aquí mismamente, donde nos encontramos hoy. Estaba tirado y cuando lo encontraron los cazadores el puchero todavía hervía en la lumbre.
Todavía hay gente que recuerda estos lugares. Una vez que un pueblo desaparece, su memoria se pierde. No se pierde, y sobre todo, por ejemplo, este pueblo, Castil de Carrias, se celebra todos los años una fiesta. En septiembre, los descendientes del pueblo realizan una fiesta. Puede haber hasta 200 personas. ¿Es fácil encontrar testimonios de la gente que dejó estos pueblos? Sí que es fácil. Ahora, por ejemplo, también con internet, pues es mucho más fácil. Pero siempre se encuentra, en el sitio menos insospechado se encuentra gente. Desde tu experiencia, ¿cuándo definitivamente desaparece un pueblo? Desde mi experiencia, es mejor que haya ruinas que no haya nada. Porque por lo menos cuando hay ruinas hay memoria. Y bueno, hay personas, por ejemplo, como Elías Rubio, que nos han metido esa memoria en los libros. Y gracias a él, pues podemos estar hoy aquí y recordar las historias que pasaron en ellos. En 1980, Castil de Carrias se hizo famoso. Su último vecino, Florentino González, regentaba el bar y se convirtió en la ruta, digamos, el kilómetro cero de los pueblos abandonados. Por aquellos entonces no era tan habitual un pueblo abandonado o con un habitante, y venían autobuses. Se hizo famoso a nivel nacional por los programas de radio, prensa escrita y demás. ¿Has conocido pueblos con vecinos que después hayas ido y se hayan quedado sin ellos? Sí, claro. Unos cuantos. Hierro, hay muchísimos pueblos. Estos lugares dan para pensar, ¿no? Pues sí, son muy reflexivos, sobre todo cuando pasas un montón de tiempo. Te da para, por lo menos, reflexionar hacia dónde vamos y qué es lo que pasó. Bueno, el lugar tiene una carga emotiva. Pasó más de 20 años solo, Florentino. Esta es la cama donde él dormía todos los días de esos 20 y tantos años. Entonces hay que ponernos en su piel e imaginar qué es lo que pensaría su cabeza estando tanto tiempo solo y viendo el pueblo en qué estado estaba, un pueblo que seguramente él había querido muchísimo y lo había conocido con vida. Puede que hoy por hoy parezca imposible imaginarse la vida aquí. Ahora es la naturaleza la que invade los esqueletos de las casas y edificios que un día ocuparon más de 250 habitantes, que gastaban su tiempo libre en alguno de los 3 bares que tenía Castil. Mientras otras preferían purgar sus pecados en una iglesia que ya no tiene almas que salvar. Javier, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, nos encontramos en la iglesia de Santa María. Lo que queda, las ruinas de esta malograda iglesia, que como se puede comprobar ha sido totalmente expoliada. ¿Es el destino de todos estos pueblos del silencio ser expoliados? Pues lamentablemente sí. Si no hay gente, el expolio es lo que le espera. La ruina y la destrucción. ¿Qué factores explican que un pueblo desaparezca? Bueno, estos pueblos generalmente todos nacieron en la Reconquista. 1000 años de historia y están abocados a desaparecer. Y están abocados a desaparecer por la industrialización. Por un tema sociocultural también de decir se vive mejor en las ciudades. La mentalidad que había en los años 70 y 80 era que en las ciudades había comodidad de vida. ¿Cómo es ese proceso de desaparición? Bueno, el proceso de desaparición en algunos es paulatino y en otros pues es más llamativo. El concepto de pueblo como para verano, ahí es cuando ya empieza a desaparecer, porque primero se cierran las casas y se intenta venir en verano, pero mucha de la gente no viene en verano. Se empieza a pasar como ha pasado aquí. Vienes después de 20 años y está el pueblo en ruinas. Los 64 pueblos del silencio de Burgos tienen algo en común. Sí, que todos, el factor de la despoblación en un periodo muy corto de tiempo. En los años 60, 70 y 80 ahí es donde desapareció. Por ejemplo, Castil de Carrias, 1972, quedaba solo Florentino González, 26 años solo. Falleció y con él desapareció la última esperanza humana de vida.
¿Y antes cuántos vecinos llegó a tener? Llegó a tener 250 habitantes. En 1950 tenía 250 habitantes. Tenía una escuela con 35 niños. ¿Están localizados en alguna zona concreta todos estos pueblos del silencio también? El norte de Burgos es donde están el 99% de los pueblos. Está muy cerca también de las capitales del norte. El País Vasco llevó la mayoría de los habitantes de los pueblos para trabajar, es obvio, para la industrialización, para las ciudades y las fábricas. ¿Y es habitual que ni siquiera el centro sagrado del pueblo o el cementerio del pueblo se salven a ese abandono? Pues lamentablemente aquí tenemos la prueba evidente de que es así. Es la evolución. Nacer para morir. Destruir para crear. Pueblos y localidades que en su día tuvieron alma e historia y que ahora son eso, historia alimentada por vagos recuerdos de quienes los habitaron. Lugares que atraen por su extraño silencio, por la patética imagen que muestran al visitante y por generar un espacio para la reflexión. Dan lo poco que tienen a cambio de no desaparecer eternamente.